Hola terrícolas, ¿qué tal? Aquí de nuevo con ustedes viéndolos desde el cosmos. El programa de hoy es muy antiguo, su tema un tanto complicado y se llama la geometría sagrada. Los antiguos descubrieron, y lo sé como arqueólogo, que todo en el universo tiene una armonía y una geometría en la arquitectura, en el diseño de las plantas, en la concha de los caracoles. Y si caemos en la cuenta, y lo llamaron la proporción áurica, los arquitectos de la antigüedad, los constructores, los escultores y los pintores especialmente de la Edad Media y del Renacimiento, le dieron vida a eso que llamamos la proporción áurica o la geometría sagrada. ¿Qué significa eso? Los griegos descubrieron algo que se llamó la música de las esferas, o sea que había una proporción geométrica en la distribución de los planetas, apenas en el sistema solar, incluyendo el cinturón de asteroides que hay ubicado entre Marte y Júpiter, de un planeta que explotó. Esa proporción áurica, o sea la geometría perfecta, los antiguos observadores del cosmos la bajaron al plano terrenal. Es así como, estudiando la anatomía de nuestro cuerpo, tendrían ustedes que coger un compás, medir la abertura de su oreja y ver dónde está. ¿Será que de la pupila a la pupila hay la misma distancia? Esto se divide proporcionalmente en 3 partes. Si es así, esa geometría sagrada es infinita y es, como su nombre lo indica, algo divino. Cuando todos descubramos cómo vivimos dentro de esa medida áurica o número sagrado o el número de oro que descubrieron los antiguos, les aseguro que la relación nuestra con las demás personas también tiene una proporción. Hay que saber guardar las distancias. Tal vez en donde más puede estudiar uno el tema de la geometría sagrada o la proporción áurica es en el Partenón. En Grecia, el rectángulo, el del frente del Partenón, está dividido en partes iguales. Las cariátides que hay allí en los templos griegos están repartidas de forma tal que el número áurico no se pierde jamás. Si uno guarda esa proporción, si el pintor sabe que la figura no puede ir en la mitad, sino dividido el cuadro en la mitad, tiene que ir o a este sector o a este otro, y siempre tiene que haber una proporción. En nosotros ocurre exactamente lo mismo. Las proporciones se dañan mucho cuando, y en especial las mujeres, se someten a la cirugía plástica. Si no es con un artista cirujano, la proporción áurica se daña. Por ejemplo, nuestro cuerpo viene dividido en muchos meridianos. Eso lo descubrieron los chinos especialmente. Son miles de meridianos. Y si caemos en la cuenta de cuántos hoyitos puede haber en nuestro cuerpo, 2, 4, 6, 7. Son 7 en la cabeza. Obviamente el número 7 es el número sagrado por excelencia. Pero abrirse los huequitos de las orejas va a dañar esa proporción áurica y los meridianos por los cuales tiene que circular la energía encuentran ahí un roto que no estaba hecho para eso. Por eso es que yo no soy muy amigo de ponerme piercing ni que las personas se metan con la proporción áurica que traen en su cuerpo. Pero bien, psicológicamente todos debemos descubrir cuál es la medida áurica que tenemos con los demás, la geometría sagrada que tenemos con algunas personas. Romper esa geometría sagrada es romper la armonía y por lo tanto vienen los divorcios, las enfermedades y los malentendidos que puede haber entre distintas personas, no solo de la familia. Yo tengo que conocer cuál es la medida geométrica perfecta, cuál es el número sagrado perfecto entre el jefe y yo si estoy en una oficina. Siempre hay un punto exacto, una medida perfecta en el tiempo y en el espacio. Lo vamos a ver más adelante en lo que llamamos los tránsitos planetarios
o en la geometría de nuestra propia carta astral, porque todos traemos esa geometría. No hace mucho acaba de terminar una geometría, un número, una figura sagrada que fue la Gran Cruz, la cruz cardinal, porque había planetas en Aries, en Cáncer, en Libra y en Capricornio. Ya no hay en Cáncer, por lo tanto esa geometría se rompió. Si uno aprovecha esos momentos en los cuales puede saber cómo actuar, porque hay como en las películas, una puerta que se abre, esa puerta también tiene una proporción áurica. Sería infinito, un poco y muy divertido que ustedes pudieran ir con un compás o una regla y ver la proporción áurica que existe entre los pétalos de las rosas, en las hojas de la misma rosa. Es algo matemático, es un diseño dado por el cosmos, digámoslo así. De tanto ensayo y error, dieron con la geometría sagrada. En la carta astral les voy a enseñar más adelante cómo descubrir esa geometría. Por ahora, ya regreso. La Biblia dice que en el principio era el Verbo y que el Verbo se hizo carne. El Verbo es el sonido y el primer signo de carne que se estudia en el zodíaco es Tauro. Por eso se celebra en Tauro o en mayo el Día de la Madre Tierra que nos dio la carne. Aries rige la cabeza, tiene armonía con la cabeza porque la primera parte del cuerpo en salir es Aries. Aries rige la cabeza. Tauro rige la garganta y en la garganta está el sonido, está la voz. Y la persona que ha invitado hoy es de signo Tauro, pero ha escrito un libro que se llama El coro del silencio. ¿Qué será lo que hay escondido en alguien Tauro, que es el signo del canto, como Pavarotti que era Tauro, pero que él lo llama el coro del silencio? Roberto, un placer. Bienvenido a este programa. Y he hecho esa presentación porque yo trato de buscar la geometría que hay entre el signo de la persona y lo que la persona quiere manifestar. Mira que tú eres el signo del canto. Lo rige Venus, que es la voz, la música. Claro. Y tú has escrito, es un libro que se llama El coro del silencio. Pues el Verbo se ha hecho carne en ti también. Y Así cuéntame un poco, ¿por qué este tema de el coro del silencio? Coro de silencio lo escogí porque cuando empecé a pensar en el libro, ningún Pedro Pan quería hablar. ¿Quién es Pedro Pan? Pedro Pan es Operación Pedro Pan, que fue un éxodo de 14.048 niños entre el año 60 y 62 de Cuba a Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, muchos Pedro Pan, o sea, de esos 14.000, tuvieron una buena experiencia. Otros no las tuvimos. Uh-huh. La iglesia le prometió a nuestros padres en Cuba que íbamos a ir a escuelas católicas en Estados Unidos y eso no ocurrió. Nosotros fuimos enviados a casas de crianza que no sabía quiénes eran, orfanatos sin ser huérfanos y reformatorios. Y esa fue la gran mentira de Operación Pedro Pan. Te digo, pasé por mucho para escribir este libro. Al igual que muchos Pedro Pan que han pasado por experiencias similares no quieren hablar porque no es fácil. Muchos de ellos ya tienen familias y todo. Pero mira que ahí es donde me parece curioso porque con la presentación que te hice, sabiendo que el toro, que es tu signo, y es el Verbo que se hace carne, y es el sonido que tiene que salir a través de la carne, y tú publicas este libro como un lamento. Es un lamento y con la esperanza de que otros Pedro Pan lo lean y vean el documental y sientan la fuerza de salir con sus propias historias. Sí. Creo que los ayudaría mucho, a mí me ayudó bastante. Cuando yo escribí este libro, para mí fue una experiencia increíble porque no solamente se unieron muchas personas a ayudarme con la producción del documental después, que personas que salían de la nada y todos querían ser parte de ese proyecto. Tuve
un cubano en Hungría que hizo la edición del documental, Joesbel Llerena Suri, un cubano aquí en Miami que hizo la música, Richard de Cabrera, Sí. que hizo una canción preciosa para el documental. Y el libro le da vida a ese documental. Bueno, tú eres el libro. Sí, Tú lo viviste en términos de propia. Tauro en carne propia. en carne propia, O sea que el lamento de ese sonido lo viviste tú. por supuesto. Y sale a través tuyo como el sonido sale a través de la guitarra. Y con la esperanza de ayudar a otras personas a que también salgan y se quiten todo ese odio, rencor, que tienen, traumas que tienen por dentro. Porque son historias muy Sí, tristes. son historias de abuso sexual, mental, Sí. por parte de sacerdotes y por parte de trabajadores sociales de la diócesis de Miami. No fue fácil. Y esa es una historia de hace 5 décadas. Exacto. Exacto. ¿Y por qué te costó mucho trabajo recoger que oyeras otros sonidos semejantes al tuyo? Muchos sonidos, por eso se llama coro de silencio, porque nadie quería hablar. O sea, las personas a que me acercaba, hubo una muchacha en Puerto Rico que me dijo, yo me reúno contigo, nos tomamos un trago, comemos algo, pero no vamos a hablar de Pedro Pan, porque no quiero revivir esas historias. ¿Y quién puso la historia de Pedro Pan? Porque pareciera Peter Pan, claro. Sí, exacto. Yo le digo, muchas personas dicen Operación Peter Pan, Sí. pero yo prefiero decirle Operación Pedro Pan, Claro. porque el primer niño fue Pedro. Claro, mira. Y de ahí viene el nombre. Y en honor a él, le sigo llamando Operación Pedro Pan. Pues mira que hasta el nombre es curioso porque Pedro obviamente significa piedra, pero pan en griego significa todo. De ahí viene panacea, panegírico, pero también viene pandemonio. Todo se volvió un tema infernal en la vida de ustedes. Por entonces. supuesto. No todos. Sí. Hubo muchos que fueron a casas de personas buenas, a colegios buenos, no tuvieron problemas, o los padres llegaron enseguida. Los míos se demoraron 5 años en llegar. Y mi padre se demoró otro año más, porque cuando fueron a salir no lo dejaron salir a él. Es una historia dedicada a mi madre, que ya murió, Sí. mi padre, que aún vive, mi familia, y los padres que tuvieron que tomar esa decisión en un tiempo. Que eso es la parte más difícil, la separación de un hijo. Pues mira, en términos astrales, siempre he dicho que Tauro es el signo del cuero duro. ¿El cuero duro qué es? El que aguanta todo, el que resiste todo. Pero aquí te has descargado en este coro del silencio. Completamente. Y al principio de las presentaciones me costaba mucho trabajo presentar el libro y después el documental. Ya a través de este año que ha pasado, pues creo que soy mucho más fuerte. Sí. Muchísimo. Esa es una foto de mi madre, mi padre, la familia, yo de niño. ¿Y qué edad tenías tú cuando 11 años. montaste en el 11 años. 11 años? Sí. Y fue una decisión mía, porque mis padres me dijeron lo que estaba pasando. Pensé que eso es lo que ellos querían que yo hiciera y nunca me mintieron. Sí. Ellos me dijeron lo que estaba pasando y que sería mejor para mí venir para Estados Unidos. ¿Tenían más hermanos? ¿Viniste? Una hermana. ¿Viniste con ella no, también? No, ella se quedó. Ella se quedó, yo vine solo. Y me alegro porque después cuando llegaron aquí hubo separación de hermanos. Sí. A unos hermanos lo mandaban para Nueva York, la otra la mandaban para California. ¿Y quién decidía eso? La iglesia, la diócesis de Miami, con el Monseñor Sí. Walsh, Sí. que fue, para algunos, fue una persona muy buena, para mí no lo fue. Pero, ¿tú te quedaste aquí en Miami o te No, enviaron a...? yo fui a una casa de crianza en Pompano Beach, Sí. que al principio fue la tierra del nunca jamás, de Peter Pan. Sí. Todo fue fantástico, a los 6 meses cambiaron completamente, era una familia abusiva, tenían 4 niños adoptados, uno de ellos y yo. Los golpes más grandes que he visto en mi vida los vi en esa casa. Pero ya yo había dicho para Cuba que no se preocuparan por mí, yo estaba viviendo una vida buena. Y a los 6 meses cambió esa vida y yo no sabía qué hacer, porque no iba a preocupar a mis padres Claro. con esa historia. Y niño al fin pensé que ellos venían enseguida y digo, bueno, yo aguanto, mientras que no me peguen a mí.
Pero cuando ellos llegaron, ¿inmediatamente te fuiste a vivir con ellos? No, yo pasé de esa casa, el día que me fueron a dar a mí, yo fui para un campamento en Opalaca, Sí. que es el último campamento de niños cubanos que quedaban aquí en Miami. Y de ese campamento, como yo quería denunciar a esta familia por lo que estaba haciendo con los niños, me enviaron a un reformatorio en Texas, donde fui drogado 4 veces diarias para olvidar todo lo que había pasado. No fue fácil. Y entonces me enteré también que mis padrinos estaban aquí, traté de comunicarme con ellos para decirles por lo que estaba pasando, y la iglesia nunca permitió que ellos me sacaran del programa. Le dijeron que yo estaba pasando por un proceso Sí. y no podían cortar ese proceso. Mejor dicho, te estaban amaestrando y procurando que olvidaras lo que había pasado. Exacto. O no lo contaras al menos. Bueno, eso tuvo un efecto porque yo no terminé el colegio. Tuvo un efecto que yo no podía leer un libro porque a la 3ª, 4ª página se me había olvidado lo que había leído. Ese fue el efecto mayor que tuvo. Sí. ¿Y cuándo rompiste ese silencio en el alma? El año pasado. Uy. Bueno, en verdad lo rompí hace 10 años, Sí. que puse una demanda contra la diócesis de Miami, no por dinero, sino para que ellos dijeran por qué habían hecho el daño que hicieron. Sí, claro. Me ofrecieron una gran cantidad para quedarme callado, yo no la acepté, y a través de jueces hicieron lo que le llaman no opinión, y no pusieron una opinión a favor o en contra del caso, y eso la cierra inmediatamente y no puede continuar. Y eso fue lo que pasó con la diócesis de Miami. Y desde entonces, ¿cuándo escribiste el Pasaron 10 años, regresé a Cuba hace 3 años. Si iba a escribir el libro tenía que regresar a mi casa. Entré en mi casa, la encontré más linda que nunca, por suerte. Sí. La persona que estaba viviendo la casa ahora se dio cuenta de la emoción que yo cuando entré en la casa que recibí, mandó a todo el mundo a salir y me dijo, vive la casa, o sea, siéntala y cuando tú te sientas mejor, tú sales y hablas con nosotros. Y la casa, por A o por B, estaba decorada exactamente igual que nosotros la habíamos dejado. En mi cuarto habían 2 camas, la de mi hermana y la mía. El cuarto de mi madre y mi padre estaba exactamente en la misma posición. Mira. Y fue una experiencia que nunca olvidaré. Y hablando de experiencia, ¿tus padres se enteraron de ella? De la experiencia. De la vivida experiencia por mía ti. se tiraron hace 10 años. Ellos nunca supieron nada hasta hace 10 años atrás. No le quería decir, no quería que sintieran ninguna culpa por lo que hicieron, porque en verdad no la tenían. No, claro. Y porque hubo casos que sí, que le dijeron a los niños que se iban de vacaciones y que los verían enseguida, y pasaron años y no llegaron. Entonces eso fue una gran mentira y esas personas nunca vieron a sus padres, o sea, no querían saber de ellos por lo que habían pasado. ¿Y en qué momento tú crees que saliste de ese infierno físicamente hablando? ¿Físicamente o emocionalmente? No, por eso dije físicamente. Físicamente, emocionalmente, ok. no me atrevo a preguntar. Bueno, sí, te puedes atrever. Físicamente salí cuando llegó mi madre y mi hermana y no me entregaron a ellas enseguida. Pasaron un mes, casi 2 meses, Sí. que me entregaron a ella en casa de mis padrinos. Yo no quería saber nada de ellos, porque como ellos nunca me sacaron, yo pensé que no me querían sacar. Sí, Cuando claro. le daban los niños a cualquiera. Entonces, ¿cómo no me los van a entregar mis padrinos? Yo no quería saber nada de ellos. Después me entero hace 10 años en cartas y documentos que están en el libro que ellos trataron de sacarme. Le dijeron a la diócesis de Miami que ellos eran mis padrinos, el hermano de mi padre, y con todo eso le dijeron que yo estaba pasando por un proceso y no me iban a entregar. ¿Y cómo encontraste esas cartas? A través- No me lo digas. Ok. Vamos a hacer un alto en el camino, porque es una experiencia que no me imagino cómo la pueda soportar alguien durante tanto tiempo. Y ahora nos enteramos de cómo consiguió los documentos. Ya vuelvo. Quisiera retomar la idea de que Tauro rige el verbo y la garganta y por lo tanto la voz. Y me parece que en el coro del silencio, Roberto ha logrado armar un coro de voces atormentadas.
¿Cuántas te has encontrado de esas? Bueno, hasta el momento Voces. hay una docena. ¿Y tú crees que te apoyan en el caso de que... Bueno, cuando presenté el documental en Nueva York, fueron Pedro Panz de aquí de Miami. Sí, Y al final de la presentación, que al final duró más que el documental, porque estuvimos casi hora y media hablando al final, Pedro Panz vinieron a mí y me dijeron, gracias por haber hecho esto, porque yo me siento ahora mejor en contarte. sí. Porque muchas personas dicen que van a escribir un libro o van a hacer una película, pero sacan las historias y después no hacen nada. Entonces, Claro. tú te desbordaste y ¿qué lograste? Nada. No Sí. salió públicamente. Bueno, pero en ese caso tú eres como el director del coro, el que con la batuta les ha dado valor y fuerza para contar lo que tú te atreviste a contar, además. Claro. ¿Ves? Y quisiera mostrarle a los televidentes tu carta. Efectivamente, hemos dicho que tú eres Tauro, pero me falta hablar de otro signo que es muy importante en tu carta astral. Cuando uno nace, en el lugar donde nace, hay un signo que sale en el horizonte. Ese signo es Sagitario. Sagitario en astrología es la flecha que nos guía, la flecha que guía a los demás. Y curiosamente Sagitario lo rige Júpiter, el dios del Olimpo, y es algo así como la mente superior. Cuando uno es Tauro, Tauro son los valores materiales, pero cuando es Sagitario son los valores espirituales. Y tú tienes ambos valores, pero de alguna manera lo que representa en tu carta astral es que tú puedes con los valores espirituales o valores morales o valores filosóficos guiar en el camino a otras personas. Ese es el oficio de la flecha, mostrarnos por dónde vamos. ¿Ves? Esa es la idea. Y yo creo que si vemos tu carta hoy en día, porque una carta astral es algo que se va moviendo, el círculo de afuera es tu carta hoy, que está sucediendo hoy. Saturno es la ley en astrología, Saturday, el día de los judíos. Saturno se dibuja como una cruz que carga el alma, como un peso que lleva el alma. Y acaba de entrar a Sagitario el 23 de diciembre del año pasado y se va a estar en Sagitario hasta el 20 de diciembre del 2017. Nunca más volverás a tener a Saturno ahí y voy a explicarte qué significa eso, porque él da la vuelta alrededor del zodíaco más o menos cada 30 años. Y puede que en 30 años estemos vivos tú y yo porque nacimos en el Aquí mismo vamos a año. estar. Seguramente tú más que yo porque eres cuero duro. Pero Saturno, ¿qué significa? Es algo así como enterrar una etapa de la vida de mucho tiempo. Saturno en astrología es la ley del destino. Y si está en Sagitario, Sagitario rige las religiones y las filosofías de vida. Eso de alguna manera también te va a hacer sanar, ponerle unas florecitas y una lápida a una etapa de la vida que viviste como ningún otro. Ese proceso termina el 20 de diciembre de 2017. Deberías en estos 3 años que quedan, ¿no será que hay que hacer otro documental, una segunda parte? Bien la segunda parte. Me estoy reuniendo ahora con el director cubano Fernando Pérez. Pero yo creo que ahí ya más compañeritos de aquella época van a sentir... Claro, eso es lo que estoy esperando. Ujú. Y ya se están uniendo y eso finalmente logrará dar nuestra historia a conocer. Sí. Los cubanos hablamos mucho, pero no documentamos mucho. Y ese es nuestro problema. Creo que esto ayuda a un momento negro en la historia cubana de la separación del país de 14.048 niños. Sí. Y espero con el libro y el documental ponerle punto final. Ujú. Pues mira, hay un sector del zodíaco que se conoce como la casa de la comunicación. Te iba a hablar de él porque Neptuno da la vuelta alrededor del zodíaco cada 160 años y tú nunca habías tenido a Neptuno en la casa 3, que es la de la comunicación. De ahí se habla de editoriales, revistas, libros, etcétera. Pero ¿qué es Piscis? ¿Qué es Neptuno? La víctima, el mártir, el sacrificado, el penitente, el indigente, el desplazado, el exiliado, aquel que no le han oído la voz.
Bien. Ese Neptuno que está ahora encima de Júpiter, el regente de Sagitario, dice que llegó el momento de quitarse la cruz de encima. Por eso Júpiter es algo así como el dedo de los romanos, pero Saturno es el otro dedo. Aquí hay una pelea entre la cruz que has llevado durante tantos años y ahora cómo te la vas a quitar. Y no solamente te la quitas tú, se la ayudas a quitar a muchos. Eso es así. A muchos de las voces del silencio que están en tu vida. Creo que ese coro ya no tiene reversa. Bueno, como le hablé a usted de cómo yo encontré los documentos míos, que están todos en Barry University, la Universidad Católica aquí de Miami. Cuéntame un poco esa historia. Esos documentos... ¿Cómo lograste que te los dieran? No, a través de la corte. Ah. Fue a través de la corte porque ellos no te lo entregan. Usted se tiene que sentar con... Oye, pero los hubieran podido romper para no entregarte. Bueno, los documentos que yo recibí estaban todos manipulados. Claro. Pero por suerte ahí estaban las cartas de mis padrinos. Sí. Que no puedo hacer nada porque ya ellos murieron, o sea, no puedo pedirle perdón por Claro. no hablarle, que fue muy duro. Para ellos también me imagino, pero ellos nunca me lo dijeron porque yo nunca les hubiera creído. Porque si entregaban los niños a cualquiera, ¿cómo no me iban a entregar a mis padrinos? Claro. Que era el hermano de mi padre. Y según la iglesia, cuando no están tus padres, tus padrinos son los que están. Estaba leyendo por aquí ahora algo que quisiera retomar. Dice, sigo siendo católico y eso nada ni nadie me lo puede quitar. Dios no fue el culpable del martirio por el que atravesé y además tengo constancia de que hay miles de sacerdotes que se dedican a cumplir la misión que Dios les encomendó en lugar de abusar sexualmente de los niños. No obstante, se impone que los que fuimos abusados por sacerdotes conformemos un coro que reclame justicia verdadera. Claro, eso es lo que busco ahora yo, queriendo llegar al Papa, porque el Papa, aunque no tuvo nada que ver con esto, puede pedir perdón por la iglesia por el daño que hizo. Sí, claro. Y ese sería el final de la película. Ese perdón creo que ayudaría a muchos de nosotros a decir, bueno, pues sí, ya pasamos por eso y la iglesia finalmente pidió perdón. Sí. Y la iglesia es el Papa. O sea, aunque él no tuvo nada que ver con eso, creo que sería un acto... Pues yo creo que estás en un momento ideal para hacerlo porque me parece que este Papa tiene mucho de reformador de todos esos temas. Sí, es un Papa bien diferente y me ha ayudado a creer más en la iglesia. Sí, claro. Porque es una persona que no está cerrando la iglesia, sino que la está abriendo. Y eso es muy importante. Al igual que yo estoy abriendo a otros Pedro Pan a que salgan, creo que Papa Francisco ha sido muy útil en eso. Bueno, en estos días leía yo una recomendación que el Papa les hacía a los obispos y a los arzobispos, que decía que había que ser humildes. Y pensaba yo, si el Papa tiene que recomendarle a los obispos y arzobispos y todos ellos que sean humildes, es porque nunca lo han sido. No. Si no, ¿para qué se los va a recomendar el Papa? No, ¿ves? Para nada. Y esa es la parte triste. Pero, sí. y a la vez te digo, ese sería el final de la película. Yo logro que el Papa pida perdón por el daño que se hizo y con eso se logrará. ¿Y él conocerá ya este documento? No creo, estoy loco por hacérselo llegar, pero no sé cómo. Pues antes de que te enloquezcas, vamos a buscar en tu carta astral cuándo será, pero en la próxima sección. Muy bien. Ya vuelvo. Hasta la semana que viene. Me había quedado rondando la idea con Roberto de cómo hacerle llegar un documento de estos al Papa, que debe tener tantos filtros para que llegue hasta allá. Debe haber un caminito, pero no tanto un camino, sino ahí sí que un momento geométrico perfecto para poderlo hacer. Pues te voy a contar algo que está en tu carta y sucede cada 12 años, Roberto. Júpiter, el dios del Olimpo, que en este caso es el Papa, Zeus, que es de Deus, o Júpiter, que es Dios Pater, Dios Padre,
va a entrar a tu casa novena. Y resulta que el sector noveno del zodíaco es donde uno estudia las religiones y los encuentros y búsquedas espirituales. Estás en uno de los mejores momentos para dirigirte hacia allá antes y entregarle el documento al Papa entre el 11 de agosto de este año y el 9 de septiembre del año entrante, porque en ese lapso de tiempo Júpiter, que da la vuelta cada 12 años, te conecta literalmente con el tema de el dios del Olimpo, que en este caso, como te digo ahora, es el Papa, que también es Sagitario como tu ascendente. Por eso Júpiter va rosadito y diciendo algo así. Ahora, si uno sabe las fechas, esto es como un calendario agrícola. Si el campesino sabe que tiene la luna para sembrar en 8 días, pues tiene 8 días para arreglar la tierra. Por supuesto. Hay que buscar el camino. Y con tu ascendente Sagitario, que es el camino de la flecha, algún contacto debe haber para hacerle llegar o el documento escrito o filmado, porque yo creo que él sí está haciendo un verdadero Yo creo que sí. funeral dentro de la iglesia. Te ha puesto una misión muy linda, el destino. Y muchas personas lindas se han acercado al proyecto. Sí. Como te dije. Difícil romper ese silencio porque es como que el mundo se va a enterar de que esto me sucedió. Sí, pero yo hoy me siento mucho mejor. Yo hoy he quitado el rencor y el odio de mí. O sea, no siento rencor ni odio por nadie. Y creo que eso es un paso enorme que he logrado con este libro. Claro. Todo eso salió. Bueno, el toro hizo mu. Exacto. Mugió. Todo eso salió. Mucho más ligero el viaje ahora. Sí, claro. No pudiste cambiar el destino, pero sí los efectos que él tenía sobre ti. Claro. Bien. Y eso es parte de quitarse la cruz de encima. Por supuesto. ¿Me haces un favor? Seguro. Me saludas al Papa cuando lo veas. Por supuesto. Y gracias, Roberto. Gracias a usted. Me encanta que el sonido se haya hecho carne en ti y a través tuyo en este libro, Exacto. El coro del silencio. Muchas gracias. Ya regreso. Con lo poco que Roberto me ha contado de esa historia, yo entiendo que hay personas que tienen el alma sincronizada con la nuestra y dejan huella en nosotros. Quienes no, ni siquiera nos pueden afectar. Roberto se liberó de eso, de aquellos que lo afectaron de una manera tan contundente. Yo quisiera las personas que pertenecen a la historia de este niño, que me escribieran al correo que sale en la pantalla, por si quieren comunicarse conmigo y aparecer en el programa o contar su historia, así como en la dirección de Roberto, para que puedan tener acceso al libro o aún a contar la historia junto con él, por si no saben cómo hacerlo. Hay que de alguna manera juntarse y ser parte del coro de las voces del silencio que ha encarnado a través de Roberto y en su libro. Eso me deja pensando mucho porque las personas que lo ponen a pensar a uno vienen con el alma sincronizada a la nuestra. Como ustedes y yo, que nos veremos en el próximo programa. Gracias.